Bienvenidos, hoy es 16 de febrero de 2026 y vamos a meternos de lleno en una pregunta que está, sobre la mesa de todas las cancillerías del continente. Con la caída de Nicolás Maduro, ¿qué viene ahora para Venezuela y para toda la región? Tenemos muchísimas fuentes, desde informes de inteligencia a análisis de prensa internacional, para intentar dar algo de sentido a este torbellino de acontecimientos. Este análisis es posible gracias a ProWave AI, y está generado por Stylo News, la aplicación de noticias que utiliza inteligencia artificial para filtrar todo el ruido. Que, para que nos hagamos una idea, Stylo News es la versión para el gran público de un software Stylo IntelOps que usan gobiernos y multinacionales. Exacto, es como poner una herramienta de análisis global al alcance de cualquiera. Vale, entremos en materia. La situación es explosiva. Para entender cómo hemos llegado hasta aquí, tenemos que irnos al 3 de enero de este año. ¿Qué fue lo que pasó exactamente? Bueno, ese día vimos un punto de inflexión radical. El 3 de enero, en una operación relámpago, las Fuerzas Especiales de Estados Unidos capturaron a Nicolás Maduro en Caracas. Una operación relámpago, dices. Sí, una operación quirúrgica, de una precisión que demuestra un nuevo tipo de doctrina militar. En cuestión de horas, Maduro ya estaba en un avión rumbo a Nueva York para ser juzgado por narcotráfico. Y la justificación de la Casa Blanca fue muy directa, casi contundente. Hablaron de implantar una nueva doctrina Monroe. Suena muy potente, pero ¿qué significa eso en 2026? Es que la palabra nueva es clave. La doctrina original del siglo XIX era en esencia un mensaje a Europa. América para los americanos. Era defensiva. Exacto, era defensiva. Esta versión 2.0 que invoca la administración Trump es mucho más agresiva. O sea, no se trata solo de mantener a otros fuera, sino de expulsar activamente la influencia que ya está muy arraigada. Y los objetivos tienen nombre, claro. Claro. China, Rusia e Irán. Entonces sacan a Maduro del tablero y el primer efecto es un caos inmediato en Venezuela. ¿Quién toma las riendas? Pues automáticamente asume el poder la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, como presidenta interina. Y aquí empieza la verdadera partida de ajedrez. ¿Por qué? Porque los informes de inteligencia iniciales eran muy claros. Washington no las tenía todas consigo. Dudaban de si ella cooperaría con los objetivos de Estados Unidos. O sea, has decapitado el régimen, pero la estructura que queda no es necesariamente dócil. Efectivamente. Y mientras Venezuela intentaba asimilar todo esto, el terremoto se sintió a miles de kilómetros. Pienso en Cuba. En Cuba, por supuesto. El efecto dominó fue instantáneo. La interrupción del suministro de petróleo venezolano, que era la línea de vida de la isla, fue total. De un día para otro se corta el grifo. Se corta el grifo. Y esto no es solo un problema económico. Esto amenaza con desatar una crisis humanitaria y social de unas proporciones que no hemos visto en décadas. Así que una sola operación militar en Caracas provoca una fractura continental casi perfecta. ¿Cómo se dibujaron las líneas de esa fractura? Se dibujaron a una velocidad de vértigo. Por un lado, tenías al bloque que condenó la acción de forma rotunda. México, Honduras, Cuba. Esos son. Su argumento era la soberanía nacional, la no injerencia, pilares del derecho internacional. Pero por otro lado, un grupo de países muy importantes como Argentina, Chile, Ecuador y Perú, No aplaudieron, pero casi. si no aplaudieron, sí expresaron un claro alivio. Dieron la bienvenida a un cambio de régimen en Venezuela. El continente se partió en dos. Y en medio de esos dos bloques, supongo que hay una zona gris, ¿no? Países que no sabían muy bien cómo posicionarse. Ahí está el verdadero dilema estratégico. Países como Brasil o el propio Perú se vieron en una encrucijada terrible. Por un lado, condenar una intervención militar es casi un acto reflejo en la diplomacia de la región. Claro. Pero por otro, tienen sus propios intereses y una presión enorme desde Washington para que se alineen. Es un equilibrio muy, muy delicado. Y es fascinante porque esa presión exterior se cruza con las propias políticas internas de Estados Unidos. Hay un cambio en la base de Trump. Sí, y este es un dato que no podemos pasar por alto porque lo cambia todo. Una encuesta reciente de Sotheby revela un giro de 180 grados. ¿En qué sentido? El 65% de los votantes de Trump, que tradicionalmente defendían el America First, el aislamiento, ahora respaldan intervenciones militares en el extranjero. Un cambio radical. Radical. Y la encuesta mencionaba explícitamente a Irán, México y Colombia. O sea, la base que lo eligió para acabar con las guerras interminables ahora parece dispuesta a empezar otras nuevas. O sea que la administración no solo actúa, sino que se siente respaldada para seguir haciéndolo.
Con ese viento a favor, ¿cuáles fueron los siguientes movimientos de Washington? No perdieron ni un segundo. El 29 de enero, menos de un mes después de la operación, anuncian la reapertura de la embajada estadounidense en Caracas. Y el objetivo, supongo, estaba claro. Contrarrestar la influencia de Rusia, Irán y China. Es una forma de decir, hemos abierto la puerta y ahora vamos a ocupar el espacio. Y mientras plantan su bandera en Caracas, intentan calmar las aguas con otros vecinos. Pienso en esa llamada con México. ¿Fue solo cortesía o hay algo más? Mucho más. Es un movimiento de manual. La conversación de Trump con la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, calificada de productiva, es la otra cara de la moneda. Aprietas con una mano, ofreces una zanahoria con la otra. Exacto. Al mostrar buena relación con México, que al principio condenó la operación, aíslas todavía más a los que se mantienen en la línea dura. Es un mensaje. Pueden trabajar con nosotros como México o enfrentarse a nosotros como Cuba. Justo eso, porque la presión sobre Cuba no hizo más que aumentar, ¿eh? Se intensificó muchísimo, ¿verdad? De una forma brutal. Impusieron un embargo energético total. No solo se aseguraron de que no llegara petróleo de Venezuela, sino que presionaron a México para que también cortara el suministro. Y en medio de esa política de máxima presión, ocurre algo que, yo creo, nadie esperaba. Un acercamiento a Colombia. Fue una sorpresa para muchos analistas. En un contraste total con la dureza hacia Cuba, el 3 de febrero Trump se reunió con el presidente colombiano Gustavo Petro. Y las relaciones habían sido muy tensas. Muy tensas. Sin embargo, la reunión se calificó como positiva y se centró en la lucha contra el narcotráfico. Es otro movimiento estratégico. Washington está eligiendo a sus socios y parece que ha decidido que una Colombia estable es más útil como aliada que como adversaria. Vale. Entonces tenemos a Washington moviendo sus piezas diplomáticas. Pero todo esto es a gran escala. ¿Qué estaba pasando mientras tanto sobre el terreno, en la propia Venezuela? Ahí es donde vimos el cambio más tangible. Inmediatamente después de la captura de Maduro, el ejército venezolano empezó a hacer algo que no había hecho en años. ¿El qué? Lanzar operaciones militares serias en su propia frontera para expulsar a los grupos insurgentes colombianos, el ELN y las disidencias de las FARC. Que llevaban años usando ese territorio como un santuario, un lugar seguro. Exacto, y este es el cambio de paradigma. Durante una década, la estrategia de Colombia ha sido como intentar vaciar una piscina con un cubo mientras alguien la sigue llenando con una manguera desde el otro lado. Una tarea imposible. Imposible. Ahora, por primera vez, la manguera se ha cortado. La expulsión de estos grupos de vuelta a Colombia es de una importancia estratégica capital. ¿Por qué es tan decisivo? Porque permite a las fuerzas militares colombianas, que ahora cuentan con una coordinación de inteligencia mucho mayor con Estados Unidos, lanzar campañas contra insurgentes con una eficacia que antes era impensable. Claro, porque ya no pueden cruzar la frontera para rearmarse y descansar. Esa ventaja táctica fundamental ha desaparecido. Esto no solo cambia la táctica militar, cambia la posibilidad misma de una victoria para el Estado colombiano. Entonces, si damos un paso atrás para ver la foto completa, todos estos movimientos, la operación en Venezuela, la presión a Cuba, el nuevo rol de Colombia, forman parte de una estrategia más grande. Sin ninguna duda. Hay que enmarcar todo esto en un tablero geopolítico mucho más grande. La competencia cada vez menos disimulada entre Estados Unidos y China por la influencia en la región. De ahí la cumbre que ha convocado Trump en Florida, ¿no? Exacto. La del 7 de marzo. El objetivo no es solo celebrar el cambio en Venezuela, es consolidar un frente común contra la expansión china. Y las preocupaciones de Washington son muy concretas. Son casi obsesivas. Mencionan constantemente la propiedad china del nuevo megapuerto de Chancay, en Perú. No lo ven como una inversión, sino como un punto de anclaje estratégico. Y también se ha hablado del Canal de Panamá. Sí, aunque se ha demostrado que son acusaciones falsas, sobre un supuesto control chino. Buscan crear una narrativa de amenaza para justificar su propia política. Con este escenario de fondo, ¿cómo están jugando sus cartas los actores locales? ¿Qué busca cada uno? Pues si conectamos los puntos, Estados Unidos, como decíamos, está ejecutando una política muy agresiva para recuperar su hegemonía. ¿Y Venezuela, el gobierno interino? El de Delcy Rodríguez está mostrando un pragmatismo sorprendente. Sabe que su supervivencia depende de Washington, y eso le ha llevado a firmar, el 13 de febrero, un acuerdo de cooperación energética. El petróleo que antes iba a Cuba ahora podría ir a Estados Unidos. Básicamente. Y luego está Colombia, que está jugando la carta de ser el mejor alumno de la clase. He leído algo sobre un envío de rosas.
Sí, un detalle que lo ilustra todo. El envío de 18.000 rosas colombianas al Congreso de Estados Unidos por San Valentín. 18.000 rosas. Eso es un gesto. Es la forma geopolítica de decir no te olvides de mí. Un gesto simbólico pero que en Washington cuenta. Y mientras, China y Rusia observan, protestan y califican esto como una nueva era de imperialismo. Con un tablero tan agitado, la pregunta es, ¿qué va a pasar ahora? ¿Cuáles son los eventos clave que tenemos que vigilar? Hay varias fechas marcadas en rojo. La primera, sin duda, la cumbre del 7 de marzo en Florida. Será el termómetro para medir la capacidad real de Washington para alinear al continente. También habrá que estar muy pendientes de la propia Venezuela. Por supuesto. Está planeada la visita de Delcy Rodríguez a Washington. Esa reunión podría cimentar esta nueva cooperación o hacerla saltar por los aires. ¿Y la crisis en Cuba, que es una bomba de relojería? Efectivamente. Y no podemos perder de vista las próximas elecciones en Colombia. El clima político se está enrareciendo. El reciente ataque al convoy del senador Jairo Castellanos. Es una señal muy preocupante de la creciente violencia política. El futuro de la estrategia de seguridad de Colombia depende de quién gane esas elecciones. Entonces, para resumir, lo que estamos viendo es un realineamiento geopolítico total. Un movimiento audaz de Estados Unidos ha tirado la primera pieza del dominó y las ondas de choque están reconfigurando la región de una forma completamente impredecible. Para obtener sus propios informes de inteligencia personalizados a partir de cientos de fuentes globales y redes como X, pueden descargar la aplicación Stylo News para móvil y ordenador. Solo tienen que visitar www.stylonews.com para suscribirse. Y con eso cerramos el análisis de hoy. Aunque a mí me queda una pregunta en el aire, para que reflexionemos todos. Adelante. En esta nueva doctrina Monroe, Washington ha expulsado a los actores que no quería. Pero, ¿tiene un plan real para lo que viene después? ¿O simplemente ha creado un vacío de poder que puede ser llenado por fuerzas aún más inestables? Una pregunta clave. Gracias por acompañarnos en este análisis. Pueden solicitar temas para futuras exploraciones y seguir a Stylo News en su red social favorita para no perderse ninguna actualización.